Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Soy su amigo y hermano, el pastor Nino Amaya, y agradezco al Señor por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hoy, 12 de abril, estamos conmemorando la llegada de nuestros antepasados a Honduras, los primeros garífunas que llegaron a Honduras hasta Roatán. Venía de procedencia de Yurume y San Vicente. Todos los que oímos esta historia y conocemos esta historia, tenemos un sentimiento muy fuerte, ¿verdad? Cuando oímos y recordamos esta historia en cuanto a lo difícil que fue para nuestros antepasados, el sufrimiento que ellos tuvieron durante esa trayectoria desde San Vicente, Yurume, hasta Punta Gorda. En ese trayecto algunos se enfermaron, otros murieron. Fue algo terrible, y sus enemigos, los que los sacaron de San Vicente, tenían la finalidad de que estos murieran, que nunca más nadie supiera de ellos, que fuese borrado completamente del mapa realmente. Sin embargo, en medio de esa triste historia, hay algo por lo cual nosotros podemos también estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueron enviados prácticamente a morir, Dios no lo permitió. Porque en caso contrario, nosotros no existiríamos. Nosotros no estuviéramos aquí sobre esta tierra, sobre este planeta Tierra. Nunca más nadie habría sabido de la existencia de un pueblo llamado garífano, o quizás hubiera escuchado, pero de un pueblo ya desaparecido. Sin embargo, gracias a Dios, aquí estamos. Hay unos versículos en el Salmo 30, versículo 1 al 3, que dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Yo quiero relacionar este versículo con lo acontecido con nuestros antepasados cuando venían de Yurume, San Vicente. Y puedo relacionarlo viendo tres aspectos importantes por los cuales debemos de, como garífugos, estar agradecidos con Dios. Y vemos ahí uno, el salmista dice: no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y lo mismo puedo ver con nuestra gente, con nuestros antepasados. Dios no permitió que los enemigos se alegraran de ver el fracaso, porque ellos anhelaban que esta gente muriera en el camino, que nunca hallaran un lugar donde llegar, sino que murieran todos en su camino, en ese camino. Pero Dios no les dio ese gusto para que ellos se alegraran de verlos totalmente muertos, que no se alegraran de ver que ellos habían perecido en su totalidad. Dios no permitió que todos perecieran, que todos murieran, porque en caso contrario, nosotros ya no estaríamos aquí. Y lo segundo, dice el salmista: a ti clamé y me sanaste. Según la historia, dice que muchos enfermaron. Sin embargo, con todo y todo, ahí estuvo Dios guardando para que esa enfermedad no siguiera su curso para alcanzar a todos los demás. Aunque algunos murieron de la enfermedad, pero
Pero gracias a Dios que no todos perecieron. Gracias a Dios que Él los guardó para preservarnos a nosotros como garínago. Y Dios, como este salmista dice, a ti clamé y me sanaste, Dios también sanó a nuestros antepasados. Y en tercer lugar dice, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Como habíamos mencionado, ellos esperaban que el pueblo garífuna pereciera, que todos murieran, que todos desaparecieran, que ellos murieran en el camino. Sin embargo, Dios permitió que ellos sobrevivieran. Dios permitió que encontraran un lugar a donde llegar. Llegaron hasta Roatán. Dios quiso que así fuera. Dios los libró de la muerte. Pudieron haber muerto, pero gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, que guardó a nuestros antepasados, y Dios ha preservado, ha guardado al pueblo garífuna hasta el día de hoy. Bueno, y señal de esto que aquí estamos, vamos a guardar ya. Y por lo cual, quiero, por todo esto, quiero animarte para hacer lo que este salmista nos invita a nosotros a hacer. Él dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Nos anima a alabar a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él seguirá haciendo. Así es que gracias a Dios que Él guardó a nuestros antepasados. Gracias a Dios que no permitió que sus enemigos se alegraran. Gracias a Dios por haberlos sanado. Gracias a Dios por haberlos guardado de la muerte. Y gracias a Dios porque usted y yo estamos aquí todavía en esta tierra, porque Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Wabaru Wagontia.